Muy buenas, gente de YouTube, aquí les habla Natalia en mi canal Tutoriales Natalia. Mi canal es un canal de computación y de videojuegos, ¿ok? Pero también quiero empezar a explorar la cuestión de enseñarle a ustedes física, matemática y esas cosas que voy a estar subiendo después en otro canal que va a estar dedicado especialmente a eso. Pero ahorita, por cuestión de la monetización y cuestión, quiero subirlo en este canal para que empiece a monetizarse, pero también lo voy a estar usando a este mismo video posiblemente en el canal que vaya a crear para física, ¿ok? Bien, lo primero que vas a ver en física cuando inicies en la escuela a nivel de secundaria o cuando inicies la universidad, los primeros semestres de la universidad, va a ser el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, ¿ok? Tú sabes, el movimiento ese que es acelerado y el retardado. Pero ese movimiento, el primer movimiento que te enseñan, es un movimiento en una sola dimensión, ya que la partícula se va a mover en una sola dirección, sobre el plano de las X, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ok? Puede ser que también se mueva hacia arriba o hacia abajo. Cuando se mueve hacia arriba es que, por ejemplo, tú lanzaste una moneda hacia arriba y después va cayendo, ¿ok? Por fuerza de la gravedad, lo que se llama caída libre de un cuerpo. Pero eso es otro tema. En este tema de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, la partícula se va a estar moviendo a la izquierda, a la derecha, ¿ok? Y se mueve solamente en el plano de las X. Cuando una partícula ya es afectada por más fuerzas que se pudieran describir en dos coordenadas diferentes, a eso se le estaría llamando un movimiento de dos dimensiones, ¿ok? Como puede ser el lanzamiento inclinado de un proyectil en el que le afecta, pues, la velocidad inicial con que fue lanzado el proyectil, ¿verdad? Pero él va a avanzar hacia adelante, pero la fuerza de la gravedad también lo va a estar afectando y va a ir, además de que va a ir avanzando hacia adelante, va a ir también cayendo. O sea que son dos fuerzas. La fuerza que se podría decir que es la velocidad inicial, que lo lleva hacia adelante, y la fuerza de la gravedad que lo va empujando hacia abajo. Por eso es que cuando tú lanzas un proyectil no se va hasta el espacio, sino que hace un movimiento parabólico y vuelve a caer a la Tierra. La partícula está afectada en ese momento por dos fuerzas, ¿no? Por la velocidad inicial que tiene y por la gravedad. Por tanto, es un movimiento en dos dimensiones. Pero un auto que se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha solamente se está moviendo en un solo eje y por eso es un movimiento en una sola dimensión. Este movimiento unidimensional, cuya trayectoria es rectilínea, es un movimiento que nosotros conocemos como de traslación. Este va a ser el primer movimiento que vamos a estudiar. Aprenderemos conceptos como desplazamiento, velocidad y aceleración de un objeto, y una vez que sepamos toda la teoría, recién ahí vamos a hacer videos realizando ejercicios para poder resolverlos, ¿ok? Pero bueno, puedes resolver un ejercicio sin antes tú conocerte la teoría, porque no te puedes resolver un problema si no sabes cómo atacar el problema debido a que te falta el conocimiento teórico. Así que comencemos. Bien, estos ejercicios que vas a ver en la secundaria y también en los primeros años de la universidad, son ejercicios pues que pertenecen a la cinemática, que es cuando un objeto comienza a cambiar de posición con respecto al tiempo porque se está moviendo. Pero nosotros queremos poder realizar esos cálculos de la forma más sencilla posible y para hacer eso tenemos que despreciar la masa. Porque si vamos a considerar la masa, la fricción con el suelo que hace que, por ejemplo, un vehículo pues se vaya deteniendo por esa fuerza opuesta al movimiento, y si vamos a considerar la fricción que pueda tener el aire, por eso es que a algunos vehículos hay que darle una forma aerodinámica para que pueda cortar ese fluido, que es el aire y que lo va frenando, si vamos a considerar esos factores, pues serían cálculos mucho más difíciles y no serían parte de la cinemática, sino más bien de la dinámica, que la dinámica es la parte de la física que estudia la dependencia entre el movimiento y las causas que lo producen. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un vehículo que está en estado de reposo, existe una fuerza que puede hacerlo dejar ese estado de reposo para comenzar a moverse, como cuando vos tenés una pelota parada, le das una patada y la pelota comienza a rodar. Esa fuerza que permitió que la pelota dejara ese estado de reposo para comenzar a moverse es la dinámica, y a nosotros no nos importa tomar en cuenta ni el peso de la pelota, ni la fuerza que hizo que se moviera, eso ya pertenece a la dinámica. A nosotros nos va a interesar poder calcular el desplazamiento que hizo la partícula, la velocidad, la aceleración, sin considerar la masa. Tenemos que tomarlo como si fuese un punto sin dimensiones, como si fuese una partícula. Y así sería mucho más sencillo porque vamos a estar despreciando la masa y todos esos factores que complicarían los cálculos. Hoy vamos a hablar hasta el desplazamiento de la partícula para que no sea un video muy largo, y en otro video vamos a hablar sobre la velocidad y en otro video sobre la aceleración. ¿Y por qué lo estoy dividiendo tanto? Porque estos temas hay que tocarlos a fondo, ¿ok?
Entonces vamos a hablar sobre el desplazamiento de la partícula por hoy. Para que vos puedas considerar, o calcular mejor dicho, el desplazamiento de una partícula, que sería más bien poder calcular cuánto se desplazó, cuánto se movió desde que comenzó el movimiento hasta que terminó. Para que puedas calcular eso, tenés que conocer el movimiento que tuvo la partícula durante todo el recorrido. Porque si tú no conoces el movimiento que hizo la partícula, mucho menos cuánto se desplazó. Y el movimiento de una partícula se conoce por completo cuando conoces la posición de la partícula en cada instante de tiempo. Porque en el momento en que tú dejas de conocer cuál es la posición de la partícula en un instante de tiempo, puedes decir entonces que has perdido el rastro de la partícula. En el momento que perdiste el rastro de la partícula, no puedes decir que conociste el movimiento completo que realizó la partícula. Por tanto, mucho menos puedes calcular cuánto se desplazó. De manera que para poder calcular desplazamiento, tuviste que haber conocido el movimiento completo de la partícula, conociendo la posición que tuvo esa partícula, ese objeto, en cada instante de tiempo. Tenés que conocer la posición en cada instante de tiempo, porque obviamente que la partícula se tiene que mover con respecto al tiempo, ¿verdad? Imaginemos un auto que se mueve a lo largo del eje X, desde el punto P hasta el punto Q. Obviamente que el punto de origen es el punto P y se quiere desplazar hacia Q, ¿ok? Bien, vamos a seguir hablando sobre el auto. El auto que para nosotros realmente es una partícula. ¿Por qué? Porque estamos despreciando la masa. Y entonces si estamos despreciando la masa es como si fuese una partícula, como si fuese un punto sin dimensión, sin tamaño, ¿ok? Muy bien, y habíamos dicho que el auto partía del punto P para llegar al punto Q. Pero este punto P realmente lo que está representando es una posición, la posición inicial que tenía el auto. Y el punto Q está representando la posición final que va a llevar el carro una vez que llegue hasta ese sitio y ahí se va a detener. Entonces el punto P lo que está representando es la posición XY y de inicial, la posición inicial que tenía el auto la está representando en el punto P. Y la posición final la está representando el punto Q y se describe como XF de final, ¿ok? Ahora, sabemos que el auto se está desplazando en el eje de las X, ¿ok? En el eje de las X. Y este cambio de posición de P a Q no se hace de forma instantánea, no es una teletransportación, no. Tiene que transcurrir un intervalo de tiempo que tiene que ser representado en un sistema de coordenadas, en un sistema de referencia, como vemos acá, donde el punto P está representado por su posición inicial en un tiempo inicial, ¿ok? Y después se va a desplazar hacia el punto Q, que está representado por su posición final en un tiempo final, ¿ok? Desde el tiempo inicial hasta el tiempo final que le llevó poder realizar ese desplazamiento, esto que estamos viendo acá es un intervalo de tiempo, lo hizo en un intervalo de tiempo, no como una teletransportación de forma instantánea, ¿ok? Entonces por eso es que hay que representarlo en un sistema de referencia, en un sistema de coordenada, ¿verdad? Pero no tenemos que confundirnos porque esto sigue siendo un movimiento unidimensional, porque realmente el movimiento se está realizando en el eje de las X, lo único que estoy haciendo es representando para entenderlo mejor en un sistema de coordenadas con respecto al tiempo, para estar ubicados en el tiempo, porque las posiciones no se marcan solas, se marcan con respecto al tiempo, ¿ok? Y no hay que confundirse porque aunque veas dos coordenadas aquí no significa que sea un sistema bidimensional, sino que sigue siendo un movimiento unidimensional porque el auto se sigue desplazando en una sola dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, no le está afectando ninguna otra fuerza, se está moviendo solamente en una dirección, pero lo único que estamos haciendo es representando los tiempos en un sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces cuando yo me estoy moviendo, o el auto mejor dicho, de P a Q, este cambio de posición de P a Q lo que está representando realmente es un desplazamiento, que se representa como delta X. La delta sola representa el cambio en algo, en este caso en las posiciones, delta X. Este cambio de P a Q, donde estoy cambiando de la posición inicial a la final, está marcando el desplazamiento. Y el tiempo inicial hasta el tiempo final, o sea, ese intervalo de tiempo que le llevó al auto de ir de P a Q, simplemente está marcando un intervalo de tiempo. Y se está representando en esa gráfica que ves ahí. Bien, vamos a seguir con el desplazamiento. Habíamos dicho que el desplazamiento no era más que el cambio de posición de la partícula, en este caso de P a Q. Eso hacía un desplazamiento desde la posición inicial a la final, eso creaba un desplazamiento. Se representaba con delta X porque delta representaba el cambio en alguna cantidad, en este caso en las posiciones. Pero para yo saber qué distancia se desplazó desde la posición inicial a la final, simplemente tendría que restar estas distancias, ¿ok? O sea, XF, la posición final menos la inicial. Sobre todo en este caso daría un desplazamiento positivo porque si tenemos este sistema de referencia y el 0 estuviera acá, la posición
inicial está cerca de la referencia y la posición final está más alejado, lo que significa que es una distancia mayor, ¿ok? Para yo saber esta distancia tendría que restar la mayor por la menor, o sea, xf menos xy. Para entenderlo mejor, veamos esto. ¿Ves esto que está acá? Suponte que esto es una pared, una pared. Si el muñequito este estuviera pegado a la pared, se pudiera decir que su posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque con respecto a la referencia no está alejado nada, está pegado a la pared. Pero en el momento en que se distancia de la pared, por ejemplo a 8 metros, se pudiera decir que esta es su posición inicial. Si se quiere ir hacia la derecha y llegar a 50 metros, que es la posición final, se pudiera decir que si estuviera pegado en la pared, desde la pared hasta casi fuesen los 50 metros completos. Pero como él estaba alejado desde el principio 8 metros, esta distancia es menor. Lo único que tendría que hacer para conocer esta distancia es restar 50 menos 8. 50 menos 8 serían 42 metros, o sea que se desplazó realmente 42 metros. Si su posición inicial hubiese sido acá, en el origen, pegado a la pared, sería 50 menos 0, o sea que serían los 50 metros completos, ¿ok? Pero entonces es eso, es restar posiciones, la posición final menos la inicial, para conocer cuál fue el desplazamiento, cuál fue realmente la distancia que recorrió. Y en este caso es positiva, el desplazamiento es positivo, porque digamos que la distancia final es mayor que el inicial y obviamente está más alejado del origen, ¿ok? Está más alejado, y cuando yo hago la resta me da un valor positivo. Bien, acá es al revés. Tenemos la pared, el muñequito está a 50 metros de la pared y esa sería su posición inicial. Y él se quiere regresar hacia la pared, no hasta acá, no pegado a la pared, sino detenerse a 8 metros de la pared. O sea que mi posición inicial en este caso son 50 metros y mi posición final serían 8 metros, ¿ok? Entonces cuando yo resto estas distancias, que la posición inicial es más grande que la final, 8 menos 50 me da menos 42 metros y da negativo, y tiene sentido también porque yo no me estoy alejando de la pared, sino que me estoy acercando, y al acercarme al sistema de referencia, realmente lo que estoy haciendo es cambiando el sentido del movimiento, pues en este caso de la persona, y en este caso como me estoy acercando a la referencia, realmente lo que estoy haciendo es acortar distancia, y eso hace que el signo sea negativo, cuando tú estás acortando la distancia con respecto a la referencia. Bien, en el próximo video vamos a hablar también sobre la diferencia que existe entre el desplazamiento y el recorrido. ¿Son iguales realmente? Yo te digo que no es lo mismo. Y en el siguiente video te voy a explicar por qué. Y en ese mismo video vamos a empezar a hablar sobre la velocidad, ¿ok? Así que vamos a dejarlo acá. Si te gustó, dame un like, suscríbete y espera estos videos. Hasta luego.